Los ajustes de esta fuente se llevan a cabo a través de un circuito integrado que traen las fuentes, el cual es un TL431. Este integrado que tenemos aquí es el encargado de realizar el ajuste de voltaje de salida a través del optoacoplador. Dependiendo del ajuste resistivo que exista entre estos componentes, tanto del TL431 como optoacoplador, pues vamos a tener una salida de voltaje en el conector, el cual va a depender, como les decía, de los ajustes. Para el caso de este, pues vamos a ver un ajuste que vamos a hacer a través de un potenciómetro. Para este caso voy a utilizar un potenciómetro de 100K. Podrán ver que este es de 50, pero al hacerle un puente en este conector número 1 de lo que sería la primera resistencia variable, pues conectando la otra entrada en paralelo, tenemos dos salidas aquí, lo cual se suma una resistencia más la otra, ya que este es un potenciómetro doble. A la salida del potenciómetro vamos a conectar siempre una resistencia de 1K. Esta resistencia va a servir por si nosotros pues se nos olvida que esta fuente no la podemos llevar a mínimo. Al ajustar a mínimo y la resistencia estar en cero, cae sobre lo que sería la resistencia de 1K, el ajuste mínimo, y no tendríamos una caída demasiado baja para que la fuente no se nos dañe. Pero ¿cómo vamos a hacer ese ajuste o cómo funciona el ajuste de esta fuente? Pues en el caso del TL431, este trae 3 pines. El pin número 1 es el pin de referencia, el pin número 2 es el pin del ánodo y pin número 3 el cátodo, por donde sale ya el voltaje ajustado. Entonces, para hacer un ajuste en este tipo de fuentes, lo que vamos a necesitar es verificar la conexión de pin de referencia, y es por este pin que vamos a estar conectando uno de los dos conectores de la resistencia variable, ¿ok? Luego, pues una vez que nosotros identificamos el pin número 1, observando así levemente lo que sería este circuito, podemos darnos cuenta que aquí llega donde tenemos una conexión de una resistencia, en el caso de esta R5, el cual pues sigue su camino por el circuito impreso y conecta hasta donde tenemos el indicador de 5 voltios positivo. Estos 5 voltios son los que alimentan la etapa de standby de esta tarjeta, y pues también cuando aquí hay voltaje, y una vez que también recibe la orden esta placa, pues da lo que es el encendido para los demás voltajes en algunos casos. Para el caso de esta, pues los voltajes son permanentes, por lo tanto solo tiene un ajuste, una resistencia que controla el voltaje de 5 voltios para darle la referencia al integrado IC-TL431. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el ajuste? Pues una vez que hemos identificado que esta conexión llega al voltaje de 5 voltios, vamos a hacer una conexión entre pin referencia y 5 voltios con nuestra resistencia variable. Antes de eso les voy a comprobar que en efecto tenemos los 5 voltios aquí en esta salida, para que sea pues ahí, ¿verdad?, más comprensible el tema. Por aquí tengo un cable de alimentación. Vamos a conectar la entrada de la alterna. Veamos, una vez que ya lo tenemos aquí, pues vamos a darle lo que sería el voltaje, y ahora vamos a comprobar la salida. Con el tester en la escala de continuo vamos a realizar dicha prueba. Conectamos la punta de pruebas en negativo y ahora verificamos la conexión de 5 voltios y veamos, ahí está presente el voltaje. Bien, desconectamos la fuente. Veamos, ya está desconectada. Ahora vamos a conectar el potenciómetro con la resistencia en serie
como ya lo decíamos, para protegerla de una caída drástica de resistencia mínima. Conectamos en el pin referencia la punta de pruebas o la punta de conexión de una de las salidas del potenciómetro. Veamos, el potenciómetro de 100K. Ahora bien, la otra conexión que nos queda va a ir directamente a la salida de los 5 voltios, que es la forma como está conectado, en este caso, el ajuste. En este caso no es necesario quitar pues las resistencias originales que tiene, debido a que cuando conectamos una resistencia en paralelo, si su valor es más alto, pues sumados las dos van a hacer una resta, lo cual la resistencia no va a caer tan bajo y no va a dejar que se nos dañe lo que sería la salida de la fuente. Pero si esta resistencia pues fuera de un valor demasiado bajo y el ajuste no está capacitado al mínimo, pues ahí tendríamos el detalle que se nos pudiese dañar lo que sería la fuente. Pero en este caso la voy a conectar y veamos el voltaje que hemos conseguido. Una vez conectado a la red eléctrica, vamos a comprobar la salida de los 5 voltios, a ver en qué voltaje lo encontramos. Ok, como podemos ver, tenemos 2.9 voltios. El voltaje ha caído. Eso se debe a que nosotros pues aquí tenemos una resistencia en paralelo, y al ser una resistencia de menor capacidad a la que está ajustado la original, pues el voltaje va a variar. Veamos, 2.9. Aquí tenemos en mínimo el potenciómetro. Lo vamos a subir un poquito más. Vamos a subir hasta por aquí. Y ahora veamos si ha tenido algún cambio la salida. Como podemos ver, ahí estamos en 4.2. Si nosotros pues regresamos un poco más el potenciómetro, probablemente tengamos otra lectura. Podemos ver que ahí tenemos 3.3 voltios. Muy bien, amigos, para hacer la primera práctica de ajuste de voltajes, pues yo considero de que es más que suficiente. Enseguida vamos a seguir con una fuente de mayor capacidad en salida, para poder, ¿verdad?, ir implementando ahí lo que serían estos conocimientos, y de esa forma pues poder darnos cuenta cómo es que funciona la fuente conmutada. Como pudimos ver, no es nada difícil poder hacer ese tipo de ajustes, lo cual pues si una fuente entrega un determinado voltaje y lo quieres aplicar a un proyecto que consuma menos voltaje, de este modo tan fácil y sencillo podemos realizarlo sin ningún problema. En alguna fuente va a variar tal vez las configuraciones cuando estas son de un circuito más complejo. Podemos encontrarnos que a veces hay que variar los dos puntos de referencia, tanto la parte positiva como la parte negativa. Pero en este caso solo hemos trabajado la parte positiva de esta fuente, ya que solo hemos conectado en la salida de positivo de 5 voltios y el pin de referencia, que es por donde llegan ambos voltajes, tanto el voltaje positivo como negativo, a través de un divisor de resistencias o divisor resistivo, hace lo que es el ajuste de voltaje para la salida. Amigos, espero que hayan entendido este video, y si te ha gustado, pues no olvides dejar un buen like. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Los que ya están aquí suscritos, pues gracias una vez más por estar aquí pendiente de los videos. Y seguimos ahí, ¿verdad?, con lo que es el aprendizaje, ya que cada día aprendemos algo nuevo, todos. Aquí pues el que diga que no tiene ahí los principios básicos, o que dice que la vieja escuela y todo eso, pues amigos, cada día tenemos que innovar, porque las tecnologías van evolucionando y las escuelas de antes pues no veían las tecnologías que hoy en día existen.
Así que todos aprendemos cada día y ánimos, amigos. Siempre ahí, ¿verdad? Los que me dicen de que se quieren desanimar en el tema del aprendizaje, pues yo los motivo a que nunca es tarde para aprender. Sin más, nos vemos en un próximo video.